nombre del Señor, a los amigos, a la hermana Nubia. Ahorita pues no la veo, bueno. A todos los hermanos, los amigos que están con nosotros, son bienvenidos. Ahí, que nos está escuchando, ¿ahí me escuchan? Ahí me escuchan bien. Bueno, gloria a Dios por todo. Amén. Gracias a Dios por sus bendiciones, por su misericordia. Quiero predicar en el temor del Señor Jesús. Amén. Y con mucha reverencia esta palabra bendita. Les ruego por favor me regalen mucho la atención. Amén. Háganme ese favor. Mateo 18, verso 23. Vamos a leer unos versículos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Mateo 18 y versos 23 al 35. Mire lo que dice. Por lo cual, el Señor bendiga también a los hermanos. Qué bendición oírlos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Tengan en cuenta esa sumita, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso era una mentira, eso no se puede pagar. Entonces el Señor, del que el siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuántos? 100 denarios, solo 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Leamos todos el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Siéntese y vamos a escuchar este temita, aprovechando que están los hermanos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos
Gloria a Dios. Usted ya sabe que vamos a hablar, ¿cierto? De perdón. Vamos a hablar de perdón con la ayuda del Señor Jesús. Hablar de perdón, hermanos, es hablar de una deuda impagable. Amén. Es una deuda impagable, como por ejemplo la deuda de los 10,000 talentos. Eso era impagable. Una persona ganándose un salario mínimo para pagar 10,000 talentos tendría que vivir más o menos 86,301 años más 101 días. Una persona que iba a 86,300. De Adán acá han transcurrido más o menos 6,000 años. Amén. De Adán acá, la historia que lleva el hombre en la tierra, 6,000 años. Y estábamos hablando de 81,000. Eso no se pagaría jamás. ¿Sí o no? No se pagaría jamás. Pero cuando hablamos de Dios, el ejemplo que nos da Dios, dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio. Oiga, Dios es muy amplio en perdonar. Es decir, que tenemos el ejemplo de nuestro papá, que es bien generoso. Es muy generoso en perdonar. Es que esa deuda, para que se la regalen a uno, tiene que ser alguien muy generoso. Y ese es Dios. David conocía esa misericordia de Dios. Y en cierta ocasión, hablando de lo que sucedió en Primera de Crónicas 21, cuando censó al pueblo, y a Dios le disgustó eso, y le mandó un castigo, pero le manda el profeta acá, y le dice el profeta, vea David, Dios le manda esta razón, póngale cuidado. Primera de Crónicas 21:12. Ustedes están pasando los textos, ¿cierto? Primera de Crónicas 21:12 dice, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios. Oiga, todas serán duras, porque uno en 3 años de hambre se muere, ¿sí o no? 3 añitos aguantando hambre. O por 3 meses la espada de tus adversarios, 3 meses dándole el machete a uno, lo matan también. O otra más sencilla, más cortica, pero dice, o por 3 días la espada de Jehová. Imaginen cuando pasa un temblor, cuando dura un temblor, un terremoto, eso dura por ahí 10 segundos. 8 o 10 segundos, ¿cierto? Y a uno se le hace como 1 hora, esos 8 segundos. ¿Se imagina un día entero? O una tormenta, relámpagos y rayos, 3 días, no, mejor dicho, se muere, ¿sí o no? Es que estaba muy dura, y David se pone a pensar, y David dice, esto está muy dura esta situación, y el ángel dijo, bueno, ¿qué le respondo? Del profeta, es que le tengo que dar la razón, lo que usted escogió. Y David se pone a pensar, y ¿sabes qué dice? David dijo acá, estoy en grande angustia, ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Él dijo, aquí no hay más de otra, si yo dejo que caiga en manos de los hombres, ellos sí me matan, así me arrodille, porque el hombre es cruel. El hombre es cruel. Pero él dijo, yo caigo en manos de Jehová, y yo sé que él no me mata, él se arrepiente de lo que ha dicho. Oiga, Dios es un Dios demasiadamente muy bueno, y con una condición. Yo creo que la memoria de Dios es muy impresionante, porque todos nuestros cabellos están contados. Yo le pregunto al hermano cuántos cabellos tiene, no lo sabe. Pero Dios, para llevar la cuenta de todos nosotros, Él cuenta las estrellas, y a cada una llama por su nombre. Eso es mucha memoria. Pero Dios, para estarle recordando a usted su pecado, si tiene mala memoria. Amén. El profeta Miqueas dijo estas palabras en el capítulo 7 y el verso 18, dice,
¿Quién como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de tu heredad? Oiga, que Dios tan bello. Oiga, perdona la maldad y con una condición: yo le olvido. Eso echémoslo, eso fue pasado. Se dice que en el mar hay una profundidad donde ningún submarino puede bajar, porque no resiste la presión del agua. Se cree que es posible así que Dios sepulte nuestros pecados. Yo no lo he encontrado en la Biblia. Les soy honesto, he leído siempre y no le he encontrado que nuestros pecados estén en el fondo del mar, pero yo sí creo, porque la Biblia dice que nunca se olvida. Y es más, el escritor a los hebreos dice esta expresión: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hebreos 8:12. Es decir, nunca. Si usted es una persona que nunca se ha perdonado a sí mismo, es porque usted es cruel. Hay personas que son demasiado crueles, que no perdonan ni siquiera a ellos mismos, y están viviendo de un pasado con un remordimiento, con algo en el alma, cuando Jesucristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo, junto con nuestras enfermedades y tormentos en la cruz del Calvario, y dio hasta su gota última de sangre para perdonarnos, para limpiarnos de nuestra maldad. Y estoy seguro que usted le pide perdón a Dios y a los 5 minutos le está diciendo: Señor, perdóneme que yo hice tal cosa. Y seguro que Dios te dice: ¿cuándo, amigo? Yo no me acuerdo. Porque Dios perdona, porque Dios olvida. Oiga, Dios olvida. Eso es algo tan importante. Juan dice en su primera carta, el capítulo 1 y el verso 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados, hermano, esté seguro que tus pecados le fueron perdonados a usted por su nombre. Amén, por su nombre. Amén. Amén. Sus pecados le fueron perdonados. ¿Sí te queda claro, hermano? Que tus pecados le fueron perdonados por su nombre. Esta palabra en esta mañana, con la ayuda de Dios, tiene que hacer efecto en la vida de alguien. Amén. Tiene que hacer efecto en la vida de alguien, en el nombre de Jesús. Yo creo que no podemos estar viviendo nuestros pasados, nuestras angustias, cuando tenemos un Dios que es amplio en perdonar, que perdona, que olvida, que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y en cierta ocasión Jesucristo estaba con sus discípulos. Esa historia está en Juan 13:8. Y cuando de repente Jesús toma, pongámosle que hubiera sido una toalla y un baldecito, y el maestro con toda humildad: oiga, yo no sé si puso una banquita pequeñita y se sienta mi Cristo a lavarle los pies a los discípulos. Oiga, qué Cristo tan bello, ¿sí o no? Y Pedrito, como era bien atravesado: Dios, usted me va a lavar los pies. No me lava los pies jamás. Yo no sé, pero Pedro era bien atravesado, y eso con una paciencia: Pedrito, si yo no te lavo los pies, no tiene parte conmigo en mi reino. Pero ay, no, Señor, tampoco. Si hace, entonces lávame las manos y la cabeza también. Casi dice que lo bañen. Y Jesús le dice: no, mi hijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Es decir, con tal de que te lave los pies. ¿Saben qué significa eso? Que Dios es tan bueno, tan misericordioso, pero el hecho de usted cometer un pecado no quiere decir que te tienes que arrepentir y volverte a bautizar. Usted viene a la noche o ese rato y usted, o cuando cae en razón: ¿yo por qué hice eso? Y usted le perdona, le pide perdón a Dios. Juan dijo que abogado tenemos y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Oiga, Dios se la pone a usted tan fácil.
nos limpia de todo pecado. Cometiste pecado mío, te enmugraste los pies en este día, lávate los pies, no te acostes con los pies sucios, lávatelos, que hay suficiente sangre. Amén, hay sangre de Cordero, hay sangre de Cristo, hay perdón. Pero mi Cristo no te está diciendo, mire que vos sois demasiado malos, vos sí sos una plaga. Otra vez con esa, no. Jesús le dice, no, mío, el que está lavado no necesita no lavarse los pies, lávate los pies para que puedan andar conmigo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Pero a veces nos complicamos nosotros mismos como humanos y nos complicamos tanto las situaciones. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos en Mateo capítulo 6, el versículo número 12, dijo algo muy importante en eso de la oración, y él dijo estas palabras: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. ¿sí o no? A los que nos ofenden. Perdóname así mismito como yo perdono. ¿Cómo perdona usted? Porque así como usted perdona, Jesucristo dijo que cuando oráramos, que le pidiéramos, perdóname así como yo perdono. Así mismito como yo perdono. San Lucas capítulo 6 y el verso 37 y 38 está la regla de oro que llamamos o que llaman los que saben, y dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Qué más dice? Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Pero esta partecita, porque con la misma medida con que medís, Serás medido. os volverán a medir. Es decir que las medidas con Dios no son desechables, son reutilizables. Porque hay cosas que son desechables que se usan una sola vez, pero hay cosas que se vuelven a reutilizar. Entonces como que le dice Dios: vea, mida usted y guárdeme la medida. Guárdeme esa medida, mijo. Mida usted a su hermano. Y entonces usted lo mide y, ay, usted, no, yo le perdono un poquitico porque es que eso es una porquería, eso no merece ni el perdón de Dios. Y entonces usted lo escarnece y usted se ensaña sobre él, y el pobre callado solamente suspira y llora lágrimas, y usted se ensaña sobre él, y enseguida mi Dios le dice: mijo, ahí tiene la medida con que me diste a tu hermano, préstamela que es que la necesito. ¿Y para qué la necesita Dios? La necesito para medirte a usted. Amén. Parece como, ¿cierto? Parece como risueño, pero si usted le pone a eso, porque cuántas veces hemos sido nosotros tan crueles, tan injustos. ¿Qué tal que Dios fuera como nosotros? ¿Sí o no? Y esa medida es reutilizable. Con la misma medida con que usted mide, con esa te van a medir. Es complicado, ¿sí o no? Si usted piensa eso, es complicada la situación, es muy complicado. Es muy complicado. Jesucristo mismo pudiera decir que Jesús se quejó de eso. Jesucristo dijo algo que nos pone a pensar mucho, y está en Lucas capítulo 16 a partir del verso 1, y se llama la parábola del mayordomo infiel. Entonces se estaba refiriendo a una parábola de un hombre
que le administraba, porque mayordomo es alguien que administra los bienes de otra persona, y en su administración fue acusado de disipar los bienes de su patrón. Es decir, un mayordomo así no sirve, porque lo deja en la ruina a uno, ¿sí o no? O al patrón. Entonces el patrón lo iba a echar, y el mayordomo, cuando se dio cuenta que le iba a echar, ¿qué dijo? Ay, ¿yo qué hago? No, Dios, esto está duro, y seguro no era pensionado todavía. Digo, cavar no puedo. Yo me imagino las manos de señorita, ¿sí o no? Solamente de pronto enseñaba a trabajar en un computador, en una oficinita, y ahorita me van a mandar por allá a hacer unos huecos para un alambrado de las vacas. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto voy a hacer. Y entonces llama a uno de los trabajadores y le dice: ¿cuánto debes a su señor? Yo debo 100 medidas de aceite. Hágale pronto, siéntese rápido y con la letra suya escriba 80. ¿Usted cuánto debe? 100 medidas de harina. Papi, escriba 50 y rápido. Hombre, se ganó a los otros. Se ganó a los trabajadores, ¿sí o no? Y sabes que Jesucristo dijo: vea, y alabó grandemente el amo de ese mayordomo por haber usado esa sagacidad, como que lo felicitó. Le dijo: hombre, vos sos ladrón, pero usted sabe cómo ganarse la gente. ¿Sí o no? Pero Jesucristo dijo algo muy, que es lo que vayamos. Dijo esta conclusión, dijo: vea, porque los hijos de este siglo, es decir, la gente que usted dice que es tan mala, la gente que usted le predica que si no se arrepiente se van, y que usted los trata de impíos, y Jesucristo deja, porque los hijos de este siglo, es decir, la gente inconversa, para que me entienda, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Eso lo dijo Jesús. Qué vergüenza. Eso es para que le dé a uno vergüenza. ¿Sí o no? Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes. Y no voy a justificar el pecado, porque el pecado es condenable y el pecado, Dios aborrece el pecado. Pero voy a decir, por ejemplo, una comparación. Se va una muchacha con el novio, eso se llama fornicación. ¿Sí o no? Pero la mamá, el papá no dice: está así una prostituta, ven, sin vergüenza. No, se unió en unión libre. Sagacidad. Es decir, son más suaves, son como menos rígidos, como menos cortantes, como menos tajantes. A veces nosotros somos demasiado tajantes en el trato con las personas. Decimos cosas no importando herir al que sea, no importando lastimar, y allá si le duele, pues que se duele, y si se muere, allá él. Pero Jesús dijo: los hijos de este siglo son más. ¿Cuántas personas prefieren trabajar con un inconverso que con un creyente? ¡Qué vergüenza! Pero casos se han visto. ¿Sí o no? No, es que yo con ese hermano no, porque ese hermano vea eso. Vea, usted necesita salir a las 4 para ir al culto. No, qué pena, hermano, el horario hasta las 5. En cambio, el fulano de allá, vea, es un amor. Jesucristo dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes. Eso es para ponerte a pensar. Usted no la piensa, hermano, que Jesucristo tenga que decir eso, que es como más justo, como más suave. Porque la sagacidad es el arte. Oiga, sagacidad es el arte de uno ganarse a alguien, de ganarse la amistad. Usted no ve, por ejemplo, que a veces, perdóneme si puedo decir la palabra, pero bueno, el líder religioso y sale y consigue la canasta que para una fundación. Y usted, en vez de echarle una libra de panela, usted se pone a criticar. Y si te parece que es algo fácil, ¿por qué no lo hace usted? Por lo menos se lo está haciendo.
¿Sí o no? Y no conocen a Dios, pero más sin embargo algo sentirán. Y tienen fundaciones y dan comida y dan ropa, así sea de segunda, no sé, así sea que la pidan, pero hacen algo, eso es sagacidad. ¿Sí o no? Un muchacho por allá se fue de la casa y cuando volvió, el papá se puso tan contento que puso música. Mandó a traer, con el trabajador mandó a traer un ternero bien gordo, tráigame el ternero más gordo y vamos a hacer fiesta porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y los trabajadores no eran hijos, pero estaban contentos escuchando la música. Contentos por la fiesta, iban a comer ternero, iban a tener un asado esa noche. Y cuando llegó el hermano mayor, ¿y qué pasa con esa olla? Y le cuentan pensando que iba a danzar y se iba a tirar a dar vueltas, canelas de contento. Y se puso a hacer mala cara y se enojó y resentido, no quería entrar a la casa. No es muy triste. Porque es que es el hermano, lleva nuestra sangre, es que se había ido, se había perdido, pudiera estar muerto, aunque el papá dijo que en algún sentido se había muerto y no quería entrar. Y entonces cuando llama, viene el papá y le dice: mi hijo, pero ¿por qué no entra, papi? Es que esta fiesta, esta alegría, amigo, estoy tan contento. Y yo creo que el papá llorando abrazaba al hermano mayor y esa alegría. No, papá, vea, yo siempre te sirvo toda esta vida y usted no me ha dado ni un ternerito para yo hacer fiesta con mis amigos, y vino este sinvergüenza que acabó todo con rameras y a ese sí le hace una fiesta, y es que vestido, que anillo y tanto. Usted sí, papá. Y el papá le dije con ese amor mío: pero es que todo esto es tuyo, si usted no lo ha disfrutado es porque usted no quiere, pero es que todo es suyo. Y así hay hermanos en la iglesia. Se va el hermano de la iglesia, el diablo lo come, lo revuelca en el mundo como le da la gana, hasta que Cristo lo encuentra de nuevo, se lo echa al hombro, le sacude ese polvo, lo lava con su sangre, le da Espíritu Santo, le da vestido de gracia, de salvación, lo trae al templo. Amén. Porque es un alma. Es un alma, es alguien. Y usted como hermano muchas veces, en vez de alabar viendo que todo es suyo, los dones Dios se los dio a usted. Ministerios que Dios le ha dado, Espíritu Santo, a usted le han dado perdón. En vez de disfrutar de esta salvación, se pone a mirar al otro con amargura. Y ni siquiera canta que porque el otro está recibiendo bendición cuando hay abundancia para todos. Amén. Pero muchas veces nos resentimos por bobadas. Nos resentimos por cosas de la vida. Mire, hermanos, un talento, vea, mejor, un denario equivalía a 4 gramos de plata. Es decir, y eso era el salario de un trabajador. 4.5, no se subía a 5 gramos. Es decir, una persona trabajaba un día y el sueldo equivalía a 4 gramos. Ese era el trabajo el día de un trabajador, ¿sí o no? El pago, el salario mínimo de un día, así es que se dice. 4 gramos, de 4 a 4,5. Mientras que un talento era 12.600 gramos. Un solo talento. 12.600 gramos, es decir, que eran 3.150 días. Eso eran muchos años los que usted tenía que trabajar para ganarse un talento, un solo talento, pero acuérdese que eran 10.000. Por eso se va a tantos años. Es que no es que era una deuda impagable. Sí, amén. La deuda que Jesucristo nos perdonó, eso no se podía pagar jamás.
Por eso la redención de un alma, dice el salmista, que no se logrará jamás. Eso es impagable, esa deuda. Mientras que un denario era el día de trabajo y debía 100, ¿cuántos días serían? 100 días. Era bastantico, pero se podía. 100 días son 3 meses y 10 días. Si usted tiene una deuda en un banco y dice, ay, mija, vea, son 3 meses que me toca que trabajar para ese banco, ya le dice, mijo, yo voy defendiéndome con la comidita, como mi Dios me ayuda, y nos vamos a vivir donde mi mamá, para que no paguemos arriendo estos 3 meses. Si usted paga esa deuda, se puede, se logra, porque son sino 3 meses, se puede pagar. Amén. Eso quiere decir que, hermano, lo que Dios te perdonó a usted, hermano, lo que Dios te perdonó a usted, eso usted no lo hubiera pagado jamás. Sí, amén.